Yo lo que quisiera hacer es promover un debate. Creo que la exposición de Joana, el documento que están preparando, tiene algunos puntos muy interesantes, muy claves en la discusión sobre el ejercicio periodístico, pero a los cuales hay que hacerles preguntas y hay que un poco tener también una mirada crítica, y lo digo con mucho respeto porque pues, esto ha sido una construcción colectiva muy grande, y espero entonces estar como a la altura de esa conversación. Voy a manejar como 5 o 6 hipótesis, solo tengo 15 minutos, así que lo que voy a hacer es provocar, ¿cierto? Que es lo que un poco me gusta hacer desde lo que hago. Lo primero es que, mire, por muchas condiciones de estabilidad y garantías de seguridad que le exijamos al Estado colombiano para el ejercicio de nuestra actividad periodística, las acciones violentas contra los periodistas y las casas periodísticas se mantendrán inexorablemente en la medida en que persistan dos situaciones en el país. Una, las dinámicas de ilegalidad, y dos, la influencia de grupos de poder en los medios. Para que nosotros pudiéramos tener un ejercicio libre de todo mal y peligro, tendríamos que resolver esas dos situaciones. Y estamos muy lejos de eso. El país, pese a que está abocado en un ejercicio de resolver por la vía política el conflicto armado con las FARC, ¿cierto?, eventualmente con el ELN, las condiciones de ilegalidad persistirán, porque hay otras circunstancias que agravan el país, y eso tiene una influencia en el ejercicio periodístico. Y lo otro es que por mucho que hagamos, la influencia de grupos de poder en los medios, en las direcciones, en las salas de redacción, no las vamos a resolver. La estructura económica de los medios de comunicación así lo dicen, y eso en Medellín y en Antioquia tenemos pues un lema muy claro, y es: el que pone la plata pone las condiciones. Y eso va para cualquier medio de comunicación. Entonces dejo esa primera tesis. La segunda, que se conecta, yo las voy intentando conectar, ¿cierto? Es que, como siempre hemos ejercido el periodismo en un país con altos niveles de ilegalidad, influencias del poder legal e impunidad, una manera de hacer periodismo, aquel que es el resultado de esfuerzos por develar lo que está oculto, siempre ha estado bajo riesgo, y las presiones están ahí, al acecho. Provienen de grupos armados ilegales, facciones del crimen organizado, pero también, insisto, y voy a ser reiterativo en eso, esas presiones también vienen del poder económico y político, y si bien esas presiones en algunos casos derivaron en asesinatos de colegas, ¿cierto?, también se ha logrado que se despida de sus puestos a muchos periodistas, que sean estigmatizados incluso por sus mismos colegas, como lo ha un poco reseñado el informe, y que deban cambiar de profesión o abandonar el país. Creo que las presiones hay que evaluarlas como en su justa dimensión, y por momentos agravan aún más el ejercicio periodístico que lo que pueden agravarlo, digamos, algunos actos de violencia. Entonces, podemos decir en un tercer aspecto, que si bien buena parte de las afectaciones al periodismo destacadas en el informe son consecuencias de la violencia desatadas por el narcotráfico y el conflicto armado interno, es importante resaltar que hay unas dinámicas de poder que confluyen en las direcciones de los medios y las salas de redacción, que tienen los mismos efectos o peores, ¿cierto?, que los provocados por narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares o agentes de cuerpos de seguridad del Estado. Desde una visión, digamos, de la amenaza institucional, una carta de un empresario a la dirección de un medio inconforme con un artículo o previendo la publicación de un reportaje que lo desfavorece puede ser mucho más perjudicial que un panfleto anónimo. Y eso es una paradoja, es la institucionalidad privada contra un derecho constitucional, el de informar. ¿Y cómo resolvemos ese dilema? Hay un asunto muy complicado que resolver, más allá de que le pidamos al Estado reparación del daño, porque estos son fenómenos que continúan, así se repare el daño causado, ¿cierto?
La cuarta tesis tiene que ver con, del informe que me preocupa una línea gris entre las afectaciones al periodismo generadas por el conflicto armado y las que obedecen a influencias del poder económico y político. Y en esto también quiero ser muy respetuoso. O sea, esa línea gris, ¿cierto?, entre periodismo, conflicto armado, poder político y económico, también tiene que ver con la identidad de algunos medios de información con ideologías de derecha o izquierda que también generan daños. Y uno de los daños más complejos que genera esa radicalización de ideologías en las salas de redacción es la del desprestigio de la profesión. A nosotros incluso por muchos momentos no nos desprestigian los grupos armados ilegales, ni el crimen organizado. Nos desprestigian todas esas ideologías que confluyen en las direcciones de los medios de comunicación y a los cuales los periodistas tenemos que responder, así no las compartamos. Porque, como usted decía un poco el informe, esto también se trata de un asunto de sobrevivencia. Y si yo para sobrevivir tengo que ser de izquierda, me vuelvo izquierda. Si para sobrevivir me vuelvo de derecha, pues me tendré que volver de derecha, con los efectos en terreno que eso pueda tener cuando uno vaya a hacer reportería en escenarios complejos. Ir con una marca como RCN a terreno es complejo en algunos territorios. Ir con una marca, por decir otro extremo, prensa rural a territorios de derecha, eso también agrava el problema. Entonces, ¿eso cómo lo resolvemos? ¿Cierto? Y también hay una línea gris que me preocupa, y es que parte de lo que uno ve como los daños, lo que ahí se percibe como daños, ¿cierto? Yo lo atribuyo a lógicas económicas, ¿cierto?, que están más allá de la violencia, más allá de la guerra y más allá del conflicto armado. Eso que llamamos, por ejemplo, el posicionamiento del discurso oficial o el unifuentismo, eso no es una cosa del conflicto armado. Eso no nos lo dijo a nosotros la guerrilla, ni nos lo dijo a nosotros el ejército. Eso es una postura facilista del periodismo, ¿cierto?, que llevó a que uno solo utilizara una fuente, la del poder, ¿cierto? Entonces, donde hay unifuentismo en todos los escenarios del periodismo, en el económico. Si ustedes miran el periodismo económico, el que uno creería un poco más aséptico de la guerra, uno no puede alejarse de Ecopetrol, que nos desplazó de escenario, ¿cierto? Uno no puede alejarse de Bancolombia, donde hemos visto nosotros periodismo de investigación que se centre en la empresa privada. A menos que esa empresa privada tenga una conexión con lo público, como puede ser el caso, por ejemplo, de los NUL en Bogotá, ¿cierto? Mientras no tenga esa conexión con lo público, lo privado no se investiga, ¿cierto? Porque lo privado manda. Este es un poder económico. Entonces, digamos, yo tengo esa pregunta: ¿esas lógicas del unifuentismo obedecen a una dinámica económica o a una consecuencia de la guerra? Y yo creo que ahí, para definir el daño, hay que precisar bien el asunto. La información sobre el conflicto armado refleja tendencias estructurales de los medios de información que se agravan con la guerra, ¿cierto? El unifuentismo se agrava con la guerra. Ciertos enfoques se agravan con la guerra, pero ya estaban ahí instalados. Eso no es que la guerra los produjo, la guerra los exacerba, los profundiza. Pero la estructura económica de los medios obedece a la guerra. No, eso es una estructura económica de lucro, ¿cierto? Que tienen una función social constitucional, pero es de lucro. Y eso no lo podemos perder de vista, y eso no lo generó la guerra, ¿cierto? Entonces, por eso me preocupa un poco que se confundan daños ocasionados por lógicas económicas y daños ocasionados por razones del conflicto, porque en una eventual discusión frente a cómo lo reparo, van a decir, no, pues que la estructura de los medios no es una cosa del conflicto. ¿Y cómo nosotros le vamos a pedir cambios estructurales a la empresa privada? Ahí tenemos un poco también que reflexionar sobre el asunto, ¿cierto? A mí hay una discusión que yo ya quería superar, ¿cierto?
con el tema de las agendas. La guerra modifica agendas, claro, en lo local, en lo regional, pero la modificación de agendas ha sido, a mi juicio, una oportunidad más que un problema. ¿Por qué? Porque es que la diversidad de las agendas se ha juntado con todo el desarrollo digital que hoy hacemos del periodismo en Colombia y en el mundo, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos unas limitaciones de agenda, perfecto. En lo local, sobre todo en lo local, se ve mucho, pero la gente ha resuelto los problemas, o sea, no se han quedado sin agenda. Yo estuve hace 15 días en Caucasia en el lanzamiento de la red Nudo de Paramillo, la confluencia de 15 colectivos de comunicaciones en una de las regiones más convulsionadas del país, Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba. Se reúnen 15 colectivos de los municipios de injerencia del Bajo Cauca, norte y sur de Córdoba a hacer periodismo. Tienen agenda, tienen periódico impreso, tienen noticiero de televisión, y todos los 15 colectivos se unen para generar información de sus territorios. Entonces, ¿se ha perdido agenda? No, la guerra ha propiciado nuevas agendas y nuevas alianzas, y yo creo que eso hay que rescatarlo. O sea, uno no puede decir que la guerra acabó con todo, porque no es cierto. Ha causado daños, ha causado afectaciones, pero la gente en los territorios ha sabido sobreponerse a eso, y para mí es muy emocionante haber asistido a eso, porque eran indígenas del sur de Córdoba, eran indígenas del Bagre, eran campesinos, muchachos de campo y de pueblo, que decidieron colectivizarse y venga, hagamos agendas. Claro, ellos no van a ir a cubrir la guerra, porque su propósito y digamos su desprotección es compleja, pero están en el territorio informando y con agendas renovadas y con múltiples plataformas de información. Entonces yo tengo ahí, digamos, la discusión sobre que la guerra afectó las agendas, claro, pero también las ha venido modificando en unos territorios que son muy belicosos. Entonces, ya como para ir terminando, si la violencia ha generado mucho daño al periodismo y se debe reclamar por ello, claro, a mí me asalta una duda: ¿cómo pedir reparación al daño causado si lo que se nombra está más allá de la guerra? Si lo que nos ha victimizado es también un sistema que ha introducido prácticas perversas como los modelos de financiación de los medios de comunicación, ¿cierto? Si las tendencias editoriales ideologizadas también ocasionan daños, ¿cómo pedimos reparación? Yo creo que la reparación aquí habría que pedírsela a todo el mundo, al Estado, por supuesto, que no protege el derecho constitucional de informar y ser informado, pero es que también ese derecho constitucional lo violan los medios de comunicación, ¿cierto? Y no solo por la guerra. La censura no solo viene por influencia del acto armado, viene por los políticos, viene por la empresa privada, viene por la iglesia. O sea, es que aquí los que confluyen en los medios de comunicación son múltiples. Entonces, ¿cómo pedimos reparación al daño en esas circunstancias? Si lo que nos ha victimizado también es una introducción de prácticas perversas como la financiación, entonces ¿cómo vamos a exigir como reparación la reconstrucción del modelo de financiación de medios? Muchos medios lo han resuelto, eso no ha sido un problema. Yo vengo de verdadabierta.com, trabajé varios años ahí y nos financiamos de otra manera. Contravía, ¿cómo se ha financiado? Hay maneras de resolver el problema de la financiación. Por tanto, eso es un asunto a discutir más allá de la reparación y del daño, ¿cierto? Es que tampoco podemos ser un poco, y eso se lo digo un poco respetuosamente, tampoco podemos tener en el Estado todo lo que necesitamos, ¿no? Uno también tiene que tener creatividad, ¿cierto? Así como RCN, Caracol y otros son creativos para generar riqueza, uno en los medios de comunicación, sobre todo con las plataformas actuales, uno tiene que ser creativo para generar solidez, ¿cierto? Ganancia, pero también sostenibilidad
y tener un proyecto social comunicativo estructurado, ¿cierto? Más allá del Estado. Yo creo que para sugerir dos maneras de reparar, yo, digamos, propongo dos. A mí me parece que hace un componente de memoria, como lo mostraba ahora Johanna, y es preguntarnos y hacer siquiera un libro, documentales, o sea, cualquier plataforma hoy, ese concepto de transmedia es muy rico, porque nos permite trabajar en múltiples formatos. Es rescatar aquello que estaban haciendo, o sea, ¿qué estaban haciendo los periodistas cuando los mataron? ¿Cuáles eran sus investigaciones? ¿Por qué los mataron? Como aquí hay una alta dosis de impunidad, no sabemos por qué los mataron. Presumimos que los mataron por su oficio, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué no profundizamos y buscamos qué era lo que estaban haciendo? Profundizamos en eso y sacamos un libro que nos muestre, mire, 10 periodistas fueron asesinados porque tenían estas y estas investigaciones, porque involucraban a este y a este y a este. Puede que hasta no sea la razón del homicidio, pero sí le da a uno un patrón, digamos, de comportamiento criminal que podría explicar algunas cosas. Yo creo que ahí hay una idea muy, habría como una propuesta en ese sentido. Lo otro es, y eso tiene que ver un poco con mi manera de investigar, a mí me gustan mucho los expedientes judiciales. Yo creo que los expedientes judiciales para un periodista es una mina de oro, y yo la he venido como un poco explotando. Siempre decimos que todos los casos, la mayoría de los casos de periodistas asesinados y asesinadas y, digamos, acosadas, desplazadas, están en la impunidad. Pero nunca mostramos la impunidad, nunca la mostramos. ¿Qué ha pasado con los expedientes? ¿Dónde están? ¿Qué juez los tiene? ¿Qué jueces han fallado? ¿Qué fiscales tienen el proceso? ¿Dónde están archivados? ¿Cuáles son, digamos, las características de esos fiscales y esos jueces? ¿Cierto? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está, digamos, la relación de esos fiscales y esos jueces con grupos políticos? Y yo creo que ahí habría un componente de justicia, de investigación, que traiga la justicia y nos ponga en un escenario. Mire, en Antioquia 3 procesos los tenía este fiscal, y armar una cadena de relacionamiento para demostrar la impunidad sistemática sobre el crimen de los periodistas, ¿cierto? Porque no basta con decir eso está impune, la pregunta es ¿por qué está impune? ¿Cierto? ¿Quién frena los casos? ¿Por qué se frenan? Y la justicia es de seres humanos, pero también de relaciones de poder. Entonces, ¿qué relaciones de poder están insertas ahí en los procesos judiciales que no los dejan avanzar? Y yo creo que hay un patrón sistemático a través del cual uno podría mostrar que hay una influencia generalizada, y eso daría más rigor a la afirmación, el crimen contra los periodistas está en la impunidad. Yo creo que hacia allá hay que, digamos, ir y profundizar. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias.